Amigos, es el himno 54. Qué carga inmensa, oh Señor, fue puesta sobre ti, himno 54. Queridos amigos, quiero de antemano, antes de llamar la Escritura para que sea esta, la que nos hable con la gracia y el favor de Dios, quiero pedirles de antemano que por favor me tengan un poquitico de paciencia en esta noche. Trataré de no hacerlo, pues los sermones evangelísticos son cortos en esencia, creo yo deben ser así, pero les pido perdón si me tardo un poquitico más de lo que es habitual. Quiero hablar varias cosas. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Rey en la noche de hoy, y para ello les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en un pasaje gloriosísimo, en un pasaje excelso y sublime, que es esperanza para ti, pecador, y es Isaías, capítulo número 55, versículo número 1, Isaías 55, 1. Y quiero que prestemos atención a lo que dice la bendita palabra. A todos, no a algunos, a todos los sedientos, presten atención al ruego, venid a las aguas. A todos los pobres, a los que no tienen dinero, a los que no tienen nada que darle al Señor, también a ellos, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hoy encontramos en el versículo 2 estas palabras que taladran tu corazón, lo sé. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Hermanos, palabras mismas de Dios por medio del profeta Isaías, que caen como gran bendición a quien está sediento y hambriento, por supuesto, en el sentido espiritual de la palabra. Gran banquete hay en el Omnipotente para aquellos que son conscientes de la sed y del hambre de justicia, para aquellos que son conscientes de su pobreza, no tienen con qué pagar, y si tuvieran, no alcanzarían jamás a pagar el precio de las viandas para el alma que Dios promete por medio de Cristo. Y de eso vamos a hablar en la noche de hoy, Dios mediante, el banquete del alma. El banquete del alma. La Biblia habla a menudo de personas sedientas y hambrientas, y sobra decirles que en algunas ocasiones lo hace de una manera literal. Ustedes encuentran en el capítulo 22 de Job argumentos claros que aluden a un sentido literal de la palabra. No diste de beber agua al sediento, no diste pan al hambriento, retuviste, dice Job de manera más particular, pan al hambriento. Así que la Escritura nos habla del hambre y de la sed en un sentido literal. Pero yo creo que usted es lo suficientemente inteligente, aún los niños, aún los jóvenes, aún los adultos mayores, para entender que este pasaje de Isaías no me habla de cuestiones literales como el agua, o como el vino, o como la leche, o como el pan, para saciar el hambre
que si hoy es saciada, valga la redundancia, mañana regresará a ciencia cierta. Es evidente para usted, amigo que me está escuchando, que Isaías habla desde una perspectiva espiritual. Y también es evidente por los 3 versículos que acabamos de leer, que el hambre y la sed corporal que usted pueda tener son cuestiones que usted mismo puede saciar con su dinero. Si usted tiene hambre y si usted tiene sed, bueno, la solución es sencilla. Si usted tiene, aunque sea 1,000 pesos, de seguro alguien le regalará un vaso con agua y usted comprará un pedazo de pan o cualquier otro alimento y se puede decir en ese orden de ideas que usted ha saciado su propia hambre. Pero ¿qué del hambre de tu alma? ¿Qué de la sed de tu alma? ¿Qué de esa necesidad que tiene tu alma de ser declarada justa delante del Señor? ¿Qué de esa necesidad? Este pasaje de Isaías nos habla al respecto de eso. Este pasaje de Isaías, estimados amigos, nos habla de esa sed y de esa hambre espiritual que solo Dios puede saciar. Este pasaje de Isaías es una esperanza para ti, pecador, si es que no te has arrepentido. Yo te pido, de la misma manera que el Señor lo repite varias ocasiones, en el versículo 1, 2 y 3, te pido que escuches varias veces el profeta, el Señor por medio del profeta dice, oíd, prestad atención, oíd, y vivirá tu alma. Si tú puedes atender a este ruego que yo te extiendo hoy, oye la palabra del Señor, oye las promesas que hay aquí. Y este pasaje, por ende, representa una fuente de esperanza para aquellos que necesitan que Dios en su gracia les dé la justicia que ustedes mismos no pueden comprar, que ustedes mismos no pueden lograr, no pueden alcanzar, no pueden transferir, no pueden negociar. No, esa justicia que necesita tu alma, ese estado justificado que anhela tu alma, es un estado que viene después de una obra, de un decreto, de un dictamen judicial, forense, jurídico, de parte del Omnipotente, que declara a una persona como justa a sus ojos por medio de la fe en Cristo. Tu alma necesita eso. Puede que tu cuerpo ahora tenga hambre y sed. En 15 o 20 minutos que termine este sermón, la saciarás. Pero ¿qué hay de tu alma? ¿Qué hay de la necesidad que tiene tu alma? Y yo creo que es evidente que el pasaje de Isaías hace una alusión clara y precisa a aquellas personas que están sedientas y hambrientas de justicia, pero que no están buscando ese pan de vida que sacia su alma. Por eso en el versículo 2, el profeta, el Señor por medio del profeta, razona y le dice, ¿por qué gastáis vuestras vidas? ¿Por qué gastáis vuestras fuerzas en todo lo que no es benéfico para tu alma? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué lo haces? Amigo, estás necesitado. Si no has creído en Cristo, estás necesitado. Si no has puesto tu confianza en el Altísimo, estás necesitado. Puede que le llames hambre y sed y está bien. Puede que le llames necesidad y está bien. Puede que le des otro nombre y está bien. Pero mira la necesidad y mira el hecho de que a pesar de que te has esforzado por saciar esa necesidad, no has podido. ¿Por qué? Porque la necesidad de tu alma solamente puede ser saciada por el Dios Altísimo. Hoy dice el Señor, a los sedientos dice, venid a las aguas del perdón. Y a los hambrientos les dice, venid y comed del pan de vida. Qué hermoso es el Señor. Bien puede el Señor dejarte aguantando hambre. Bien puede el Señor dejar que permanezcas en ese estado de injusticia. Oh, pero si tú puedes escuchar estas palabras y si tú crees la promesa de que hay un banquete preparado gracias a aquel que murió en la cruz del Calvario, entonces mira las tiernas palabras del Salvador. Tú estás sediento, venid a las aguas. Tú estás hambriento, venid y comed. Comprad sin dinero, porque no tenéis nada que darle a Dios.
Amigos, leímos en el pasaje de Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, bendecidos, grandemente benditos los que tienen hambre y sed de justicia. De una manera más clara y aplicativa, bendito aquel que siente su necesidad de ser justificado. Bendito aquel que anhela ser saciado. Bendecido aquel que en el día de hoy reconozca que tiene un vacío en el alma, más grande que cualquier vacío que pueda usted haber experimentado en su propio cuerpo, más particularmente en su estómago, más grande que eso, porque al final el vacío de su estómago es saciado, pero el vacío de su alma no. A menos de que creas la promesa, como te lo dije, que hay un banquete listo, que hay viandas en la mesa, que esas viandas fueron adquiridas por un precio y que el disfrute de esas viandas no te cuesta nada. Ese es el banquete espiritual del que vamos a hablar. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice la palabra, ellos serán saciados. Presta atención, ellos serán saciados. La Escritura no dice, ellos mismos podrán saciar su alma. La Escritura dice, alguien más saciará su alma por ellos. Alguien más proveerá lo que necesita su alma. Ahora tiene sentido lo que vemos en el versículo 2. ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué te desgastas? ¿Por qué acabas con las pocas fuerzas que quizás te quedan buscando aquello que no es benéfico para vuestra alma? Ese es el razonamiento del Señor. Es muy hermoso, porque cuando venimos a los profetas, a Jeremías, en especial Jeremías, pero cuando venimos a Isaías y a Jeremías, encontramos una multitud de razonamientos evangelísticos, una multitud de preguntas en cuya esencia está la misma respuesta. Ahora bien, cuando venimos al versículo 2 y el Señor te pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis vuestras fuerzas en lo que no sacia? Te está diciendo, oye, eso es necedad. No gastes tus fuerzas, no gastes tus fuerzas. Más bien, cree en aquel que tiene el poder para proveer lo que le hace falta a tu alma. Querido amigo, pero quiero que en aras de una mayor comprensión, pues nuestro título es el banquete para el alma, banquete, deseos profundos de ser justificados, deseos de ser perdonados. Es necesario, creo yo, que comprendamos o repasemos un poco más, un par de conceptos únicamente. Quiero que hablemos brevísimamente de justicia, dos palabras, justicia y justificación. Hablándolo en un aspecto teológico, cuando hablamos de justicia, hablamos del atributo de Dios como el ser supremo infinitamente, escucha los adjetivos para que tú los correlaciones con la palabra justicia y ahora tú te examines para ver si tú eres una persona justa. Cuando hablamos entonces de la justicia de Dios, hablamos como ese ser supremo, infinitamente perfecto, infinitamente santo, infinitamente recto en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Por eso hablamos de que el Dios de justicia es justo en sus juicios, de que el Dios de justicia paga a cada uno conforme el fruto de sus obras, de que el Dios de justicia, en virtud de su santidad, es santo y no puede tolerar el pecado, no puede pasar el pecado por alto, no puede olvidarse del pecado. No, Dios no se olvida del pecado, Él tiene que recibir la paga por el pecado. Eso es justicia. Por lo tanto, cuando tienes a un hijo y el hijo comete un pecado en tu contra y tú no lo corriges, entonces tú no estás administrando justicia.
Justicia es demandar, en cierta manera, demandar un pago por lo que se debe. Nosotros le debemos al Señor honra, gloria, loor y alabanzas. Nosotros respiramos su aire. Nosotros comemos los alimentos que Él provee. Y quizás tú, amigo, no le has adorado, no le has alabado, no has entregado su vida a Él. Tú estás en deuda con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo le vas a poder pagar? ¿Cuánto puedes ahorrar para darle al Altísimo? ¿Con cuánto lo puedes sobornar para que Él te declare justo y santo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Tus obras quizás? ¿No nos dice la Escritura que tus mejores obras son comparadas con trapos de inmundicia que no tienen valor alguno? Oh, dice la Escritura, vosotros los que tened sed y hambre de justicia, venid que yo os saciaré. Es entonces en el Altísimo en quien tenemos ese perdón de pecados y esa vida eterna por medio de la fe en Cristo. Entonces, si hemos definido justicia en términos de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es santo, de lo que es perfecto, bueno, desde la perspectiva humana, y quiero ser respetuoso contigo, el hombre sin Cristo, si tú estás sin Cristo, bueno, hazte la pregunta, ¿eres una persona justa? Bueno, por supuesto que la Escritura nos dice no. Entonces, hablando y dejando este tema ya a un lado, eso es justicia. Ahora, ¿qué es justificación? Justificación es una declaración judicial emitida por Dios en la que un pecador que ha confiado en Cristo es perdonado de sus pecados. Escuchen bien, es una declaración de índole judicial. Esa declaración es vinculante por toda la eternidad y hablamos de justificación como esa declaración judicial, como ese término forense emitido por Dios cuando un pecador que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo es perdonado de sus pecados y declarado como justo, no hecho justo, declarado como justo a los ojos del Altísimo. ¿Ese es el caso contigo? ¿Te ha declarado Dios como justo a sus ojos? Oh, queridos amigos, el alma del hombre necesita justicia. El alma del hombre necesita perfección, necesita adquirir los méritos de una vida obediente, necesita para, si es que tú quieres, porque si no quieres tener una relación con el Señor, si quieres vivir tu vida alejado de Dios, si eso es lo que quieres, eso tendrás. Pero si lo que quieres es acercarte al Señor, es tener una comunión con Él, si eso es lo que quieres, entonces es evidente que tú eres aquella persona a la que se refiere la Escritura cuando dice, estás sediento y estás hambriento de justicia. Querido amigo, así que antes de proseguir le hago una pregunta. ¿Siente usted hambre de justicia? Quizás alguno de ustedes me diga, no siento hambre de justicia. Bueno, yo lo único que tengo para responder es cuánto lo siento por su alma. Debe ser algo terrible no poder sentir hambre hoy para morir mañana. Eso debe ser terrible. Así que vuelvo a formular la pregunta. ¿Siente en su alma hambre de justicia? Y si la respuesta es sí, anhelo ser justificado. Anhelo ser imputado con la obediencia de mi Señor. Soy consciente de que no tengo nada para ganarme el cielo. Soy consciente de que soy merecedor del castigo divino. Soy consciente de que por naturaleza merezco estar alejado, apartado del Señor para siempre. Soy consciente de que la única manera como yo voy a saciar las demandas de la ley es en el infierno por toda la eternidad. Soy consciente de que eso es lo que merezco. Oh, pocas personas se creen merecedoras del infierno, ¿saben? Pocas personas. Pero solamente en aquellos en quienes Dios ha obrado, esas personas saben que eso es lo que merecen. Pero junto con esa necesidad y con esa conciencia de que son merecedores de la ira de Dios cuando el Señor ha obrado, también crea una necesidad en el alma de esa persona. Y ahí es cuando la persona, claro, ya siente la necesidad de comer esas viandas que el Señor promete
en Isaías: venid vosotros sedientos a las aguas del perdón, venid vosotros los que estáis hambrientos y comed el pan que saciará vuestras almas. Oídme, dice Isaías, y vuestro espíritu se gozará con grosuras. Entonces, queridos amigos, la pregunta es: ¿cómo es saciada el hambre y la sed que siente el cuerpo de una persona? Sencillo: por medio de la provisión de bebida y alimentos. De la misma manera, ¿cómo es saciada el hambre y la sed en el alma de una persona? Hermanos, que Isaías nos responda. Yo se los leo. Miren las viandas, miren las bendiciones. Estamos hablando en un contexto espiritual. A todos los sedientos, a quienes anhelan la paz y el perdón, dice: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, estamos hablando de ti, pecador, porque podrás tener mucho dinero o podrás tener poco. Como estamos hablando en un sentido espiritual, esto se refiere a quien está en la bancarrota moral. Esto se refiere a aquellos que se han apartado tanto de Dios que absolutamente no tienen nada bueno para darle a Dios. O si tú eres uno de estos, mira la invitación del Altísimo: ven y bebe de las aguas del perdón. Ven por fe y come del pan de vida. No tienes necesidad de pagar. Todo lo he provisto y lo he hecho por medio de mi Hijo. Amigo, las viandas que necesita tu alma solamente son asequibles por medio de la fe en Cristo. Y en este pasaje vamos a hablar tres cosas de manera brevísima. Uno, del banquete de justicia que ya está servido. Dos, del carácter gratuito de ese banquete. Y tres, si tenemos tiempo, de la efectividad de ese banquete. Así que vengamos al primer punto. Y yo te pregunto: ¿estás hambriento y sediento de paz? ¿Estás necesitado de perdón? Oh, querido amigo, escucha. Hay un banquete de justicia para tu alma que ya está preparado. ¿Qué hombre con hambre y sed se rehusará a comer y a beber cuando ponen delante de él un abundante banquete? Respóndeme tú. Creo que nadie que sienta hambre y sed de ser declarado por Dios como una persona justa a sus ojos, se rehusará a pasar a la mesa. ¿Qué hombre teniendo hambre y sed rehusará venir a tomar de manera gratuita los alimentos para su alma? Respóndeme tú. No los has comprado tú, no los has procurado tú, no los has puesto tú, no los has servido tú. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Por la gracia de Dios, si sientes la necesidad de tu alma, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo. Venid, dice Él, y vivirá vuestra alma. Venid, disfrutad de los banquetes servidos, de esos banquetes que han manado de la obra en la cruz del Calvario. ¿O creéis en Él? ¿Creéis que Cristo murió por vuestros pecados? ¿Creéis que Cristo es el único medio para llegar a Dios? ¿Creéis que Cristo sació la justicia de Dios en términos de obediencia? Es decir, la obediencia que tú no has podido ofrendarle al Señor, Cristo sí la cumplió. Por lo tanto, cuando tú crees en Cristo, ¿creéis que Él imputa a tu favor todos los beneficios de la obediencia a la ley? Bienaventurados si creéis, porque ya estás disfrutando de ese maná celestial, de esas viandas. Así que me resulta imposible pensar que pueda haber alguien entre ustedes cuya alma anhele las viandas de ese banquete de justicia, pero diga: aunque deseo esas viandas, no las tomaré. Me resulta totalmente imposible. Puede que digas: mi alma necesita tomar esas viandas, pero no las merezco. Sí, estoy de acuerdo contigo. Claro que no las mereces. Las necesitas, claro que sí, pero no las mereces. Pero el hecho de que no te sientas merecedor no te impide de que vayas y disfrutes de esas viandas ganadas por Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, si te sintieras merecedor, tendríamos un problema. Pero no eres merecedor. Venid, dice el Señor, venid, a ti te hablo, al necesitado, a quien ha pecado, a quien ha reincidido. Venid. Porque hoy hay banquete
de perdón de pecados y de vida eterna en mi Hijo. Amigos, pero cuando hablo de banquete, fíjense que es muy hermoso este pasaje, porque este pasaje no nos habla de un trozo de pan. Gloria al Señor si fuese pan. Este pasaje habla de mucho más que eso. Fíjense que en el versículo número 1, Dios nos habla de agua. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Son viandas, es un banquete, no es meramente agua lo que el Señor te da. Oh, si tu alma está sedienta y hambrienta, qué mejor opción que mirar ese banquete. Y aquí el profeta lo representa de una manera alegórica y hermosa. Oh, no solamente es agua, es vino y leche, y todo es gratis. Pero no solamente me habla de pan tampoco, hermanos. Claro, me habla de pan, pero me habla de grosuras. Qué hermoso el Señor, qué hermoso. Necesitamos pan y agua. Y el Señor dice, vengan, allí hay un banquete que ganó mi Hijo en la cruz del Calvario para todos los que creen. Y es un banquete que no solamente es perdón de pecados y vida eterna, sino, hermanos, es un banquete que está compuesto de perdón de pecados, de la limpieza de la culpa del pecado, de la paz con Dios, de paz a tu conciencia, de vida eterna y de gozo perpetuo. ¿O qué estás esperando, amigo? ¿Habrá una mejor opción para saciar tu alma? Dice la Escritura, no hay nada mejor que ese banquete preparado por el Señor. Quiero hacer una aclaración aquí. Fíjate que ese banquete del que nos habla Isaías tiene pan, grosuras, agua, vino y leche, que representa la manifestación multiforme de las bendiciones de Dios para todos los que creen en Cristo. Pero quiero decirte algo. Muchas veces cuando hablamos perdón de pecados, muchas veces no comprendemos la magnitud de lo que significa perdón de pecados. Y cuando hablamos de la limpieza de la culpa, tampoco lo entendemos muy bien. Y estaba meditando en eso. Y quizás la falla ha sido mía en no explicarlo muy bien. El pecado es la obra. La culpa es la mancha que queda por el pecado. Así de sencillo. El pecado es el golpe que usted da en el brazo de otra persona. La culpa es el morado que le queda. Dios no solamente perdona las malas obras, sino que con su sangre limpia la mancha que queda de esas malas obras. Es en virtud de eso que si vienes a Cristo, que si crees en Él, podrás tener no solamente el perdón de tus malas obras, sino también la limpieza de la mancha que ellas han generado a tu alma. Amigos, las riquezas de ese banquete, a los que tienen derecho, todos aquellos que confían en Cristo, son incomparables. Y con esto lo único que quiero decir es, no hay otra opción para saciar tu alma, no hay otra opción para quien está sediento y hambriento de justicia, sino el banquete preparado por el Omnipotente, gracias a lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario por amor de ti, si crees. Vamos con la segunda parte, hermanos y amigos. Hemos hablado entonces en primera instancia de que el banquete está servido, está preparado, ese banquete está allí, solamente, por así decirlo, esperando a que vengas en fe y a que sacies tu alma con la grosura de la misericordia servida allí. Pero quiero hablar del carácter gratuito. Y yo quiero no leer el pasaje de nuevo, sino que apelo a sus memorias para que puedan recordar, queridos hermanos, que este pasaje deja muy en claro que el dinero no es necesario para disfrutar ese banquete. Lo que tú tengas no es necesario para disfrutar ese banquete. Lo que tú hagas no es condición para disfrutar ese banquete. Fíjense, dicen, venid a las aguas y los que no tienen dinero. Y más adelante dice, comprad sin dinero.
¿Cuál es la interpretación apropiada de esto? No es nada de lo que tú tengas lo que te va a permitir gozarte con las viandas de la justicia. Es lo que Dios te ha dado. Es la fe y el arrepentimiento que Él mismo da. Y por eso tú debes examinarte si tienes fe. ¿Qué es tener fe? Es tener la plenísima y la única convicción de que Cristo es el omnipotente, el Hijo de Dios, de que Él es santo, como tú no eres santo, de que Él fue obediente, como tú quizás no has sido obediente, de que Él fue perfecto y es perfecto, como tú no has sido perfecto, de que Él, queridos amigos, se hizo en virtud de su obediencia al Padre acreedor de todos los beneficios de la justicia y de que tú solamente eres acreedor del castigo, de la expresión de la justicia. ¿Qué es el castigo? Fe es estar convencidos de que merecemos la ira de Dios, pero también al mismo tiempo tener la plena certeza y la inequívoca convicción de que Cristo murió por tus pecados. ¿Tienes fe? Oh, querido amigo, ¿tienes fe? Te repito, no necesitas tus obras, no necesitas nada de lo que tienes, solamente necesitas lo que Dios te ha dado. Necesitas ejercitar tu fe, necesitas depositar tu confianza en el Altísimo, necesitas creer que Él murió por ti. ¿Se te hace muy difícil creer eso? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ese Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Ese Dios abrió el mar con su palabra. Ese Dios hizo que brotara agua de la roca. Ese Dios abrió un río en dos. Ese Dios derribó muros. Ese Dios hizo señales. Ese Dios levantó muertos. ¿Qué de difícil te parece que Él haya venido a este mundo porque te amó y haya subido a una cruz porque te amó y haya saciado la ira de Dios por amor a ti? ¿Te parece eso difícil? ¿Acaso es imposible que Dios haga eso? Si tienes fe, sabrás que Él hizo eso por amor a ti. Y bien, es bueno que te sientas indigno, pero cuando tú tienes fe, tú sabes que a pesar de tu carácter indigno, Él, Cristo, murió, vivió y resucitó por amor de ti. Pero continuemos hablando de ese carácter gratuito del banquete. Es claro que no era necesario dinero para adquirir las viandas. Y como lo dijimos ahora, tampoco si tuvieses todo el dinero del mundo alcanzarías a adquirir esas viandas de justicia. Las viandas de justicia para el alma del pecador arrepentido han sido adquiridas. El precio por ellas ha sido pagado y ahora el banquete está servido. Eso es gracia. Gracia es deleitarse en ese banquete de justicia del cual no eres merecedor. Eso es gracia. Gracia es deleitarse en las viandas de perdón y reconciliación por las que usted no pagó. Eso es gracia. Y esa es la obra de Cristo en el Calvario. Pero quiero que vamos moviéndonos hacia el final, meditando de manera puntual en ciertas preguntas. Espero que haya quedado claro que usted no tiene nada con lo que pueda aportar para aquel banquete de justicia. Usted no hace vacas con Dios, usted no va por mitades con Dios. Eso lo hace con su amigo, eso lo hace con sus primos. No. Lo único que nosotros hacemos es aceptar el regalo de Dios por medio de Cristo. Y eso se hace por medio de la fe. Pero es necesario ser conscientes de que esos viandas y que ese banquete no apareció de la nada. Es muy necesario y muy importante ser conscientes de esto. No, alguien pagó para poner esas viandas en la mesa. Un precio fue pagado. Y hagámonos las preguntas, ¿quién pagó? ¿Quién pagó para que tú pudieses disfrutar ese banquete? Cristo pagó el precio. Lo que cuesta ese banquete, que sacia la necesidad de tu alma,
la pagó Cristo. Es decir, la cuenta pendiente que tú tienes con Dios, la pagó Cristo. ¿Te parece también muy difícil creer que Él lo haya hecho? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Cristo por esas viandas de justicia, por esas viandas de reconciliación, por esas viandas llenas de bendiciones para tu alma? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuánto costó? El precio pagado para adquirir el agua de vida, el pan de vida, la leche y el vino que representa el gozo eterno, la grosura que representa una saciedad eterna. ¿Cuál fue el precio que pagó? El precio que pagó Cristo por las viandas de tu alma fue su sangre. Esa fue la moneda, si es que me puedo expresar de esa manera indigna. Eso fue lo que Él pagó. Toda su sangre virtió en la cruz del Calvario para comprar lo que tu alma necesita. ¿Cómo pagó Cristo el precio de todas esas bendiciones para tu alma? ¿Cómo lo pagó? Hace 2000 años, Él nació sin pecado, pues su nacimiento no fue producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide humano. Su nacimiento fue por obra y gracia del Espíritu Santo, por lo tanto no se hizo heredero del pecado. Así que naciendo en pecado, luego continuó viviendo. Así que naciendo en plena santidad, continuó viviendo en plena santidad, en plena perfección. Y si algo es importante recalcar, es que Cristo no murió en pecado. Llevó tu pecado, pero no murió en pecado. Murió por tu pecado si crees, pero no murió en pecado. Él murió siendo justo. Por eso dice la Escritura, el justo fue castigado en lugar de los injustos. Así que hace 2000 años Cristo, la segunda persona de la Trinidad, encarna en forma de hombre. Y habiendo nacido de manera perfecta y sin pecado, vivió de manera obediente y sin pecado, murió siendo justo y resucitó reivindicando su justicia. Allí en la cruz del Calvario, ese Cristo del que estamos hablando, ese Cristo que pagó la cuenta del banquete de tu alma, ese Cristo, allí soportó la ira de Dios por tus pecados. Ese Cristo murió azotado en esa cruz por tus pecados. ¿Por qué pagó Cristo el precio para que el alma del hombre sea saciada de justicia? ¿Por qué lo pagó? Ustedes me perdonan, yo sé que me aman y tengo la convicción de que ese es el caso, pero quiero ser muy simple respondiendo. Porque no encontré otras palabras, sino encontré una sola. ¿Por qué Cristo pagó el precio para que tu alma se sacie de justicia? Y solamente encontré una palabra: por amor a ti. ¿A quién pagó el precio de la justicia de ese banquete que necesita tu alma? A Dios. A su Padre, a aquel que, siendo justo, no puede tolerar el pecado, a aquel que, siendo perfecto, no se puede olvidar de tu pecado, a aquel que demanda castigo por el pecado. Ese fue el que recibió, ese Padre fue el que recibió el precio pagado por el Hijo. ¿Y saben qué? Ese sacrificio fue aceptado. Y cuando ese sacrificio fue aceptado, eso aseguró y eso hizo posible que ahora tú puedas venir de manera libre, en fe, a comer de los beneficios de esas viandas de justicia. ¿Dónde pagó el precio? Hermanos, en la cruz del Calvario. El Calvario es un lugar común y corriente, un lugar.
Y en ese lugar común y corriente, los romanos pusieron una cruz común y corriente. Obligaron a llevar a Cristo a una cruz común y corriente. Una cruz que no era lujosa. Una cruz que no era más grande que la de los demás ladrones. Una cruz común y corriente. Allí, al lado de Cristo, habían dos ladrones comunes y corrientes, por así decirlo. Pero aquel que murió en esa cruz, el Hijo de Dios, no era una persona común y corriente. Es ese Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, la imagen misma del Dios vivo, el justo, el perfecto, el santo, el omnipotente. Él hizo posible que muchos de nosotros hayamos venido y nos hayamos gozado con las viandas. Y Él, hace 2000 años, abrió la puerta para que todo aquel que crea en Él venga y se sacie de esas viandas que necesita tu alma. Y ese Cristo fue crucificado en la cruz, y muriendo en la cruz adquirió el derecho de comprar la vida de quienes creen en Él. ¿Y saben qué otra cosa también adquirió en la cruz? En la cruz no solamente adquirió el derecho de comprar la vida, de rescatar la vida de quienes creen en Él, sino que en la cruz del Calvario, a precio de sangre, adquirió todas las bendiciones celestiales que necesita tu alma. Y repito, perdón de pecados, la limpieza de la culpa, justicia, reconciliación, paz con Dios, vida eterna, paz a tu conciencia, gozo perpetuo. Yo te pido que mires ese banquete que está lleno de esas bendiciones que necesita tu alma. Mira que está servido gracias a que el Omnipotente en la cruz del Calvario dijo: consumado es. He acabado la labor que me has entregado, Señor. Ahora permite que todo aquel que crea en lo que yo soy y que crea en lo que yo hice, venga y se deleite con las viandas que ya están servidas. Hermano, ¿no es eso muy hermoso? ¿Acaso no reconforta el alma del creyente saber que ha sido hecho partícipe de tantas bendiciones y de tanta abundancia de gracia por lo que hizo Cristo? Pero yo te hablo a ti, pecador. ¿Acaso no es reconfortante que en medio de tu hambruna y de tu sequedad haya una esperanza para ti en Cristo? Yo te digo una cosa: si tú no vienes a Cristo y si tú no te sacias en esa justicia, es porque tú prefieres y amas la muerte más que la vida. ¿Quién te está impidiendo que vengas a Cristo? ¿Te lo impide tu padre? ¿Te lo impide tu madre? ¿Quién te impide que vengas a Cristo? Lo único que te impide que vengas a Cristo es tu propia perversión y maldad. Oh, pero si sientes hambre y si crees que allí está servida la justicia que necesita tu alma, entonces ven y ven delante de Dios y dile lo que tienes: Señor, tengo hambre y sed, mi alma está vacía, pero tú prometiste, Señor, tú lo prometiste. Y te lo digo de una manera un poco folclórica y me excusas. Si hablas con Dios esta noche o mañana o cuando el Señor te mueva, y si razonas con Él, dile: ese hombre que se paró allá me dijo que yo podía venir en el nombre de Cristo y que tú me ibas a dar banquete. Ese hombre me dijo que yo estaba sediento y hambriento, y es verdad, Señor, ahora siento hambre y sed de justicia. Y ese hombre me prometió que si yo venía a ti, que por Cristo Él me daba la saciedad para mi alma. Dile eso. Ponme a mí de testigo si quieres. Yo hoy te hago estas promesas porque la palabra te las hace a ti. Mira que no hay nadie que te impida venir a Cristo. Mira que el banquete es gratis porque Él ha pagado el precio. Yo termino diciendo esto: ¿por qué pues no viene
a deleitarse en estas bendiciones cuando usted está necesitado. ¿Por qué? Versículo 1 me dice, a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid. Versículo 1, segunda parte, dice, a los que no tienen dinero, dicen, venid. Esto no es como las fiestas a las que estaban acostumbradas las personas en el mundo. Si no tiene dinero, no se aparezca por aquí. Si no tiene con qué hacer la vaca, ni venga. Oh, no. Para lo malo conseguíamos, nos esforzábamos y trabajábamos. He aquí el banquete que traerá bien a tu alma. Y dice, venid. Y lo dice por segunda vez, venid. Y en el versículo 3 te dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. Amigos, ya no hablaré más. Solamente quiero de manera puntual mencionarles el tercer punto, la efectividad de ese banquete. El banquete está servido, el banquete es gratis, el banquete se disfruta por medio de la fe, pero quiero que te quede claro que ese banquete es efectivo. Ningún otro alimento, ni nada de lo que digas, de lo que hagas, de lo que veas, de lo que pienses, es efectivo para tu alma. Solamente esa justicia que hay en la obra de Cristo. Dice, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Miren la promesa. No solamente la promesa es, vuestra alma será saciada de justicia, sino que miren, vuestra alma se deleitará. Y para ponerlo de manera más clara, y con esto termino, es esto. Todo lo que comen aquellos que se acercan a Cristo, todo aquello de lo que se benefician aquellos que vienen a Cristo en fe, no solamente los llena, no solamente los sacia, sino que esas cosas son deleite para su alma. He aquí delante de vosotros la muerte hambrienta y la mano extendida del Señor, apuntándote hacia la cruz donde murió su Hijo y prometiéndote grandes bendiciones en Él. Vamos a orar.